Maravilloso. Así que vamos a ver por encima esta base de datos, ¿vale? Aquí tendríamos todas las tablas y cada tabla tendría sus diferentes columnas, ¿de acuerdo? Entonces podríamos hacer una consulta sobre empleados y ver qué datos es lo que tiene. Dicho esto, vamos a empezar con consultas de base de datos. En este punto hemos creado un servidor, hemos instalado el Workbench, la herramienta para trabajar, que va a ser esta. Hemos instalado el shell por si lo pudiéramos necesitar. Hemos instalado también documentación y ejemplos, ¿vale? Hemos instalado varias cosas, pero de momento nos estamos centrando solamente en lo básico, lo que nos permitirá trabajar, que va a ser el servidor y el Workbench. Entonces pasamos ahora a lo que serían consultas de SQL. En este caso tenéis que tener en cuenta que todas las consultas SQL se basan en un select principalmente, porque tú lo que quieres es recoger datos de cierto lugar, ¿de acuerdo? Esta sería la consulta mínima que podemos ejecutar, ¿de acuerdo? Selector from... Vale, el problema será que tenemos que hacer primero un use de employees, ¿de acuerdo? Con este punto de aquí lo que le estamos definiendo es ves a la base de datos de employees, porque probablemente nos ha dado error esto antes, no database selected, the default database is used by double clicking. Total, que lo que está diciendo es que estábamos todavía aquí, estamos en esta tabla y en esta tabla, en este base de datos de SIS no existe esta tabla employees, entonces lo que queremos decirle es vete a la base de datos de empleados, de trabajadores. ¿Veis que ahora sale en negrita? Pues ahora sabemos que estamos aquí dentro, ¿de acuerdo? Una vez que estamos aquí dentro, ya podemos ejecutar esta consulta y lo que está haciendo es recuperando todos los datos. Tenéis que tener en cuenta que cuando pongamos un asterisco lo que quiere decir es todo lo que hay en esa tabla, todos los datos de empleados. En este caso tenemos, nos está limitando a 1000 registros, ¿de acuerdo? Vamos a poner que no le ponga, bueno sí, vamos a poner que mantenga el límite este de 1000, porque ahora mismo nos está solo devolviendo 1000. Si hubieran... No me está devolviendo solo 1000. Ah, vale, sí que me está devolviendo solo 1000 porque no empieza desde 1, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí estamos en el 11.000 y empezábamos por el 10.000, ¿de acuerdo? Entonces nos está mostrando solo 1000. Pero tal vez no solo nos interesa saber cuántos datos tenemos en esta tabla, ¿cierto? Pues tenéis que tener en cuenta que existen funciones, como puede ser la de recuento, como puede ser la de un count, ¿vale? En este caso lo que hemos visto es recógeme todos los resultados de la tabla de empleados. Insisto, aquí podéis cambiarle el límite para que os devuelva todo, pero depende para qué tablas es interesante limitarlo porque puede tardar demasiado en devolverte todos los datos. Entonces, si solamente quieres hacer una preview de lo que hay, con este límite ya lo podríamos tener guay, ¿vale? Si quisiéramos tener un contador de cuántos registros, no nos vamos a venir aquí abajo a ver cuántos ha tardado en recuperar. Simplemente haciendo este count, está haciendo un running, ¿vale? Lo está ejecutando, lo está contando. ¿Tanto tardas en contar? Ahí está, ¿vale? Sí que tarda en contar. Porque tenemos 300.024 trabajadores. ¿Me explico? Si nosotros aquí no le ponemos límite y ejecutamos esto de aquí, que por cierto, el ejecutar es este botón de aquí, lo que pasa es que yo estoy haciendo control intro, ¿vale? Con este control intro estoy mostrando, estoy ejecutando directamente todos los datos, ¿vale? Aquí tenemos todos los registros que hemos traído. Por ejemplo, nosotros no podríamos estar contando desde aquí, podemos hacer la diferencia desde el último registro hasta el nuevo, pero si por lo que sea este trabajador se elimina, tendremos aquí un salto, con lo cual estaremos perdiendo uno y ya no nos serviría contar desde el último hasta el primero, ¿de acuerdo? Haciendo la diferencia. También aquí
en todas las consultas, esto está bien de todas las bases de datos, que cuando ejecutas algo te dice la cantidad de resultados que te ha devuelto y el tiempo que ha tardado en ejecutarlo, ¿vale? Pero no vamos a recuperarlo aquí, vamos a hacerlo siempre de esta manera, para tener el view del dato desde aquí, ¿vale? Entonces, de momento, para trabajar, vamos a estar con limit de 1000 y vamos a mirar ahora lo que sería los department. ¿Vale? Aquí tenemos que dentro de la empresa hay diferentes departamentos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que cada trabajador puede estar asignado en un departamento, pero no se le puede asignar en la tabla de empleados porque si nosotros lo asignáramos el departamento en la tabla de empleado, cada vez que cambiara ese empleado de departamento, tendríamos que en su columna de departamento actualizarlo, ¿vale? Que eso no es el problema, que obviamente tendremos... Si es el curso básico, imagínate el avanzado. Es que he empezado muy desde cero, pero vamos a ir trasteándolo poco a poco. De momento no hemos hecho nada. Ahora estamos empezando con las consultas más básicas, que es hacer un select, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy básico. Si tenéis dudas o lo que sea, me lo comentáis sin ningún problema. Entonces aquí desde el punto de vista de montar bases de datos tenéis que tener en cuenta si queréis almacenar y cómo queréis almacenar los datos. Lo que os decía, no se le puede, o no es una buena práctica ponerle el departamento a cada trabajador aquí en esta tabla, porque cuando cambiara de departamento tú tendrías que actualizar ese dato, con lo cual pasaría de estar del departamento de marketing al departamento de ventas, me lo invento, ¿vale? Pero ¿y si tú quieres ver todos los departamentos en los que ha estado ese trabajador? Ahí ya pierdes esa información, no podrás volver a saber que estuvo en esos otros departamentos. ¿De acuerdo? Por eso existe esta tabla, que imagino que será eso, no me he mirado ni siquiera la base de datos, pero podemos imaginar que el dept emp, ¿de acuerdo? Esta tabla es la que nos está historificando todos estos datos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos este empleado que está en este departamento de tal fecha a tal fecha. Aquí lo que estamos viendo es que empezó en esta fecha en ese departamento y esta fecha simplemente es una fecha máxima, una fecha por defecto que es inalcanzable, pero que nos sirve para identificar que este es el registro activo de este trabajador. ¿Qué quiere decir? Que este trabajador actualmente está en este departamento. Si miramos este registro de aquí, lo que estamos viendo es que el trabajador 1008 ha estado en el departamento de 5 desde el año 98 hasta el año 2000, ¿de acuerdo? Ha estado estos 2 años. Después, ¿qué puede haber pasado? Pues podríamos buscar el dato y darnos cuenta o que se fue de la empresa y ya pues dejó de estar en este departamento, obviamente, no podemos mantenerle que va a estar hasta la eternidad como estos, porque estos seguirán activos, o que se cambió de departamento, se fue de la empresa o se cambió de departamento o alguna otra cosa habrá pasado, pero ha estado en ese departamento de tal fecha hasta tal fecha. Si buscáramos este trabajador solamente en esta tabla, podríamos ver los diferentes saltos que ha hecho dentro de la empresa. Y esto, pues, por ejemplo, para el Departamento de Recursos Humanos, pues le podría interesar ver cómo una persona puede estar saltando entre departamentos, por qué y toda la pesca, ¿de acuerdo? El hecho de analizar el dato, de por qué, para qué puede ser interesante, cómo visualizarlo, esto lo haremos más adelante porque realmente es a lo que me dedico, que es todo el tema del Business Intelligence, y lo miraremos de trabajar desde la herramienta de Power BI. Pero eso ya más para adelante. Ahora de momento lo que vamos a hacer es estar trabajando con SQL, ¿vale? Estar trabajando desde la base de SQL. Entonces, esta tabla que estamos viendo, antes la habíamos visto cuando estábamos creando, cuando estábamos importando toda esta base de datos desde el script de SQL. Entonces, lo que habíamos visto, si os dais cuenta, tenemos aquí dos foreign keys y tenemos índices por aquí. Vamos columna por columna. Tenemos el empleado, el número de empleado, que lo que vemos que es un integer, un int, porque es lo que estaba definido también en la tabla de empleados. Todos los campos
que estén en un lado de la tabla y en tablas diferentes, tienen que tener todas el mismo tipo, tienen que tener coherencia, ¿de acuerdo? Si hemos definido el número de empleado en la tabla de empleados como un número entero, en las otras tablas que aparezca el número de empleado tiene que seguir siendo un entero, si no nos liaremos ahí haciendo conversiones. Tenemos también el departamento, que el departamento, pues en este caso no es un integer, lo han definido como una cadena de caracteres, ¿vale? Un char de 4 caracteres, que en este caso también es una primary key. En este caso estamos ante una tabla que tiene 2 primary keys, porque porque nos pueden aparecer en esta tabla varios registros de empleados, entonces tendríamos problemas, porque no puede ser que aparezcan 2 registros iguales. Pero si nosotros definimos una primary key con 2 columnas, por muchos empleados iguales que tengamos, si cada uno tiene departamentos diferentes, aquí no nos estaría dando problemas, porque solo existiría esa combinación de columnas, esa combinación de valores en un solo registro, ¿vale? Pero si será el caso de que un trabajador se ha ido de un departamento A a un departamento B y después de otros años ha vuelto al departamento A. Pues aquí sí que podríamos tener un problema de que tuviéramos un mismo trabajador en 3 registros, que aquí había estado en el departamento A, aquí en el departamento B y aquí en el departamento A otra vez, con lo cual tendríamos 2 registros que sean iguales y a nivel de primary keys nos estaría dando problemas, porque recordar que las primary keys lo que nos está limitando es a ese registro solo puede estar una vez para evitar problemas y evitar datos duplicados. Entonces aquí no se está aplicando, ¿de acuerdo? Pero también podríamos definir las datas de fecha desde y hasta como primary keys, con lo que conseguiríamos poder tener un trabajador en un mismo departamento en varios intervalos temporales, ¿de acuerdo? En este caso no se está aplicando, pero podría ser una buena práctica. En cualquier caso, en esta empresa no pasa. Si te vas de un departamento no puedes volver. Así que ese es el tema. Pues eso, teníamos estas 2 claves primarias, ¿vale? Que son esta que crea automáticamente este índice, que como vemos este índice de primary está sobre estos 2 campos, pero también existe un índice sobre departamento. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado nosotros podemos buscar de manera ágil, con estos índices, buscando por empleado y departamento a la vez. De esta manera encontraría rápido los registros. Pero también podemos buscar todos los empleados que han pasado por X departamento. Y lo podemos hacer de manera rápida porque el departamento está indexado. Si nosotros buscamos por empleado, a pesar de que no esté indexado, nos va a recuperar los datos. Pero es posible que acabe tardando mucho, no va a tardar tampoco mucho, pero va a tardar más que si estuviera indexado, ¿de acuerdo? Sobre todo, los índices principalmente nos sirven para agilizar las consultas, ¿de acuerdo? No hace falta que nos liemos más con los índices, simplemente saber que existen para hacer búsquedas de manera más rápidas. Vale, si nos vamos a las foreign keys, que esto lo habíamos estado viendo cuando se estaba creando las diferentes tablas, por un lado vemos que este empleado number se está vinculando con otro empleado number dentro de la tabla de empleados. Obviamente, ¿vale? Esta sería nuestra primera foreign key, de cómo esta tabla está vinculada con otras tablas. Pero por otro lado tenemos otra vinculación que es la del número de departamento, que se vincula contra el número de departamento, que siempre vamos a intentar que se llamen igual para que no sea complicado para interpretarlo, para recogerlo. Por ejemplo, yo que me la descargué ayer por la tarde, ya de manera rápida ya puedo identificar que el departamento pues va a estar dentro de la tabla de departamentos y va a tener el mismo formato que el de la tabla de departamentos, ¿de acuerdo? Entonces estas son foreign keys contra la tabla de departamentos, ¿vale? Y aquí pues los triggers, que en este caso pues no tiene nada, que es lo más normal, que no tenga nada. Pero bueno, se podría dar el caso de que se quisiera registrar que cada vez que se inserta un dato, en otra tabla también se inserte automáticamente otro dato, pero eso probablemente se hace desde otras zonas de código. Vale. Entonces, no quiero continuar mucho más, quiero que se asimile lo que se ha hecho, ¿de acuerdo? Que hemos instalado servidor, hemos instalado herramientas de consulta
hemos importado una base de datos de ejemplo y hemos estado viendo las consultas básicas de SQL para hacer lecturas sobre tablas y viendo las diferentes tablas que pueden tener columnas, pueden tener índices y pueden tener foreign keys vinculadas contra otras tablas.